¿Qué tal, amigos míos? Sean bienvenidos una vez más a Las Cartas del Güero, su podcast favorito. Claro que sí. Y sean bienvenidos todos ustedes, amigos míos. Espero estén pasando un gran octubre. Ya vamos empezando esta recta final del año, este último cuartito, ¿no? Esos últimos 3 meses del año que, si me preguntan, para mí son los más bonitos. Y no sé, simplemente me gustan mucho. Eh, y el día de hoy vamos a hablar de un tema, la verdad es que no quiero mentir, va a ser un poco fuerte. ¿Y por qué? Se preguntarán. A lo mejor ya lo leyeron en el título, ¿verdad? Pero déjenme platicarles. Porque cuando estaba justo antes de empezar temporada, esa segunda temporada del podcast, fui como anotando los temas, ¿no? Y eh, curiosamente vi que este episodio que se va a publicar el 10 de octubre, yo como que recordaba algo, se celebraba, se conmemoraba ese día, ¿no? Que yo digo también que todos los días del año se festeja algo, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero ya hay días de todo, entonces qué chido, pero yo creo que ya abarcamos todos los días, no sé. Pero algo que para mí es muy importante y que justo se celebra este día, el 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental. Y pues ese es un tema que a mí me interesa mucho. Quiero decir de antemano que yo no soy psicólogo, yo no soy terapeuta ni nada de esto, obviamente. No voy a hablarles en términos científicos y, ¿sabes? No soy así. Sí tengo familia que estudia terapia, que ya son egresados, titulados y todo esto. He tenido obviamente experiencia en terapia. Y precisamente eso es de lo que les voy a platicar, ¿no? De mi experiencia yendo a terapia. Y porque llevo ya 5 años yendo, entonces creo que podría ser interesante. Y pues alejarnos un poco de lo que no es mi rubro, ¿no? Que no, yo no soy psicólogo, entonces no quiero hablar en base a eso. Y obviamente este espacio no es un proceso terapéutico. Para nada, busquen si es dentro de sus posibilidades, que ya llegaremos a ese tema también, un psicólogo o psicóloga de su preferencia, ¿no? Pero bueno, dicho esto, también quiero comentar que yo sé que hay personas que no creen en la terapia, ¿no? O que nunca han ido a terapia, ¿no? Ya sea por pena, miedo, sabes, como que vergüenza de contarles tus problemas a un desconocido, ¿no? Y que los critique, ¿no? Yo sé que es difícil, ya pasé por eso, ¿no? Y yo puedo respetar tu opinión de que no crees en la terapia y todo, mientras no me digas o no me comentes que la terapia es una basura, ¿no? Que no sirve para nada. Eh, ¿Sabes? Ya eso, que sabes que sea un invento, ¿no? Entonces no, ahí como que ya pongo mi barrera, ¿no? Porque ya tenemos opiniones muy diferentes y pues no voy a entrar como en este debate, conversación, ¿no? Porque esto es una ciencia, eso está comprobado, entonces no quiero entrar como en ese debate, pero obviamente sí puedo respetar a personas que no crean por una u otra razón, o que pues nunca han ido, ¿no? Entonces simplemente este capítulo espero para precisamente esas personas que tienen a lo mejor esa inquietud de ir, a lo mejor clavarles un poco más la espinita y que se animen, para que vayan. Y igual llegaremos a este tema ya al final del capítulo, porque les quiero comentar algo muy importante. Entonces ahí quédense hasta el final, ¿no? Jeje, cliffhanger, ahí sepa que se queden. Y, y pues nada, eso es lo que quería comentar antes de empezar el capítulo. Y vamos, pues bueno, empezando, ¿no? De lo que yo les voy a platicar, como ya mencioné, es de mi proceso terapéutico. Obviamente no todo lo que he platicado, porque pues eso es entre sabes, mi psicóloga y yo, ¿verdad? Pero sí les quiero platicar un poco cómo ha sido este proceso, esta evolución de ir a terapia, ¿no? Porque cómo llegué ahí, porque no fue tan bonito como ustedes se imaginan o puedan imaginar. Y bueno, puedo comentarles, platicarles que mi primer proceso en terapia empezó en agosto de 2020, ya hace más de 5 años, apenas no unos 5 años. Eh, y por qué llegué primeramente a terapia, ¿no? Porque justo es en 2020, en pandemia, que
por si no saben, como que las estadísticas dicen que sí subió mucho las personas que van a terapia o que empezaron a ir, ¿no? Ya como que dejó de ser un tabú la terapia hasta hace poco. Y una de las también principales razones y que pasó mucho en terapia fue que más bien en pandemia, perdón, es que muchas relaciones sentimentales se terminaron, ¿no? Entonces yo fui dentro de esa estadística y esa fue la razón por la que yo empecé a ir a terapia, porque yo terminé una relación de aproximadamente unos 6, 7 años en 2020 y pues la pasé muy mal en general ese año. Entonces, pero no, hasta agosto me animé a ir, dado un acontecimiento que viví. Les puedo confesar que fue un ataque de pánico provocado como por algo que pasó, ¿no? con mi expareja. Y bueno, ni siquiera, yo estaba solo, ni siquiera estaba con mi pareja, pero era algo que se relacionaba con mi expareja más bien. Y dado a eso, yo ya tenía en la mente como que empezar a ir. O sea, porque estaba viviendo un momento muy feo en esa etapa de la relación. Y tenía ya en la mente, pero eso fue como, ¿sabes? Como que esa gota que derramó el vaso y en ese ataque de pánico busqué a la psicóloga que más me convenciera en esos momentos, ¿no? ¿Sabes? Entonces, eso fue lo que hice. En un ataque de pánico hice una cita. De hecho, tenía una cita primero, que era para el sábado, pero como... Y luego hice esa para el sábado y hice una para el lunes con 2 diferentes, ¿no? Pero el sábado no pude ir porque mi mamá se enfermó y creíamos que era COVID. Y como iba a ir presencialmente a esa primera cita del sábado, pues le dije, cancelé porque le mencioné ese tema que podría tener COVID, que al final no era COVID, era dengue. Y por esa razón no fui el sábado, pero sí fui a la del martes. Y del martes, pues fue debido a eso. Y pues la verdad es que no les quiero comentar mucho que platicamos ahí, ¿no? Pero fue un proceso de duelo en terapia. Eso fue lo que mi psicóloga me comentaba y platicaba que íbamos a hacer a lo largo de 13 meses en terapia, porque fue pesado al principio, sobre todo en 2020, o sea, acabando desde agosto a diciembre. Primero iba cada semana, como los primeros 2 meses, no sé. Después iba cada 2 semanas y ya creo que entrando 2021 iba cada 3 y eventualmente una vez al mes y así, ¿no? Hasta que eventualmente, hasta septiembre de 2021, 13 meses después de iniciar, me dio de alta, ¿no? Y yo les comentaba, en 2020 fue donde peor la pasé, como que era empezaba a tener ese desvinculamiento, ¿no? El desvinculamiento de mi expareja y fue lo más complicado, ¿no? Ya entrando en 2021 fue más sencillo, como que empecé a estar mejor, honestamente les puedo comentar, y la busqué también obviamente por ese ataque de pánico, pero porque yo en el fondo de mi ser creía o pensaba que yo no iba a poder, ¿sabes? Separarme de mi expareja solo. O sea, no, como que tenía que tener algo, no sé, que me motivara, que me tuviera con los pies en la tierra, porque la pasé muy mal ese 2020, la verdad, no se lo imaginan. ¿Sabes? Tenía que poner los pies sobre la tierra y tenía que empezar a quererme más, porque eso fue lo que pasó también. Porque yo tenía mucho ese papel de víctima, que sí lo fui, pero también tenía que tener este pensamiento en que también yo permitía ciertas cosas y fue empezar a tener límites, ¿no? Mis propios límites. Y así fue como poco a poco fui estando mejor. La verdad, eso es algo que me enorgullece mucho porque sé que no iba a poder este proceso solo y me alegra mucho haber tomado esa decisión, aunque fuera en ese, como que ya con ese shock, ¿no? Que no tenemos que llegar hasta ese momento, ¿sabes? Pero ese fue mi caso. Me gustó mucho el proceso. Es duro, pero es bonito también al mismo tiempo, ¿no? Y eso fue mi primer proceso de agosto 2020 a septiembre 2021, ¿no? Todo iba bien, todo iba muy bonito. Recuerdo incluso que en 2021
por ahí julio, unos 2-3 meses antes de que me darían de alta, tuve mi primer trabajo de programador, entonces todo iba muy bien, pero viene este primer intento de regreso a terapia que fue en marzo de 2022. Ese año fui 4 veces a terapia. Fui en marzo, en mayo, en julio y en septiembre. Porque quise o porque quería como que tener esa inquietud de volver, ¿no? 6 meses después de que me dieran de alta en septiembre de 2021. Pues yo creo que fue derivado justamente por eso, por el trabajo. Porque ya para esos momentos yo entré a trabajar julio de 2021 más o menos, y para este regreso de marzo de 2022, que fue la primera vez que fui a terapia ese año, 6 meses después de que me dieran de alta, pues fue derivado a que yo ya no me sentía útil en el trabajo, ya no me pagaban, era becario, ¿sabes? Como que empezaba a arrastrar esos problemas que ya tengo actualmente incluso. Y pues por las fechas que fui, les comentaba marzo, mayo, julio, septiembre, pues recuerdo que fue incluso esa etapa en la que yo terminé renunciando, ¿no? Porque ya tenía 6 meses sin hacer nada. Y finalmente creo que en julio de 2022 decido irme y regresar en septiembre. Porque yo recuerdo mucho que en ese año, 2022, a principios de año, digamos la primera mitad de 2022, yo estaba muy ocupado. Se los juro, muy, muy ocupado. Tenía, en ese caso, trabajo, ¿no? Pues seguía intentando aprender y intentar ser una pieza útil, ¿no? En mi trabajo. Estaba terminando mis materias de la escuela. Estaba haciendo mi servicio social. Estaba haciendo muchas cosas. Entonces, estaba muy ocupado. Y para la segunda mitad del año, todo lo que estaba haciendo lo dejé de hacer porque eventualmente acabé la escuela, acabé el servicio, renuncié a mi trabajo. Entonces como que esa última cita del año del 2022 en septiembre fue justamente para hablar de eso. Es como me siento con mucho tiempo libre, pero como que me siento también como un duelo, como que dejé de hacer muchas cosas. Incluso también hablando como en relaciones, intentaba como establecer algunos vínculos, ¿no? Con personas que conocí y que no lo hacía bien, ¿sabes? No era una persona que o sea, no era yo realmente, no lo hacía bien, tampoco no era correspondido, vaya, no quiero como que quitar del renglón eso, ¿no? Tampoco no fui correspondido y viví situaciones como incómodas y que probablemente no debieron haber pasado, pero todo eso se sumó, o sea, a todo lo demás. Entonces sí recuerdo que como que hacía mucho al principio y luego ya no hice nada y me empecé a tomar un rol que no debía haber tomado, yo creo, en retrospectiva en un principio. Y así como que acabó ese primer intento de regreso. No sé si decir que sí fue como que un proceso en sí, porque fui 4 veces y era un poco recurrente, pues digamos marzo, mayo, julio, septiembre. O sea, cada 2 meses iba a terapia, pero luego dejé de ir. De septiembre de 2022, la siguiente vez que fui a terapia fue en marzo de 2023. Si notan un patrón de que mi primer intento en 2022 fue en marzo y en 2023 también en marzo, es porque yo cumplo años ese mes. Entonces era como digamos un parteaguas, o como que empezar como esto, ¿sabes? Como empezar bien mi cumpleaños, o antes de que cumpliera años iba a terapia, ¿no? No sé, era algo que me motivaba en cierto aspecto, y digamos que para marzo de 2023, para ese año, ya algunas cosas en mi vida pues sí se estaban calmando un poco, ¿no? No sé. Inicié una relación muy bonita con mi novia, que la amo mucho, que si está escuchando eso, muchos saludos, mi amor. Y empezaba también justo a tener una inquietud de hacer contenido, como que tenía esta espinita. Pero todavía no lo concretaba, ¿no? Eso pasó hasta un año después, 2024.
Pero también estás pasando por cosas, también esto de no estoy consiguiendo trabajo. Recuerdo que en 2023 egresé de mi carrera, terminé mis proyectos modulares, que era como el último pasito para terminar o ser un egresado, ¿no? de mi carrera. Y ese año también empecé a tener como un problema familiar fuerte que no quiero compartir porque pues no estoy listo y así no quiero tampoco. Entonces ese año que regresé a terapia después de otros 6 meses, curiosamente también dejé de ir en septiembre de 2022 y el marzo 23 regresé. Ese año 2023 fui 3 veces a terapia. Fui en marzo, en mayo y en diciembre. Creo que ahí se nota un poco más este declive emocional y se los puedo compartir y confirmar, ¿no? Porque digamos, con ese problema familiar que les comento, sí me afectó mucho, tanto que me hizo regresar a terapia, ¿no? Y sí era un poco fuerte, pero incluso también más o menos para, no sé, octubre creo que entré a trabajar a una empresa departamental porque pues no tenía dinero y quería dinero, necesitaba dinero. Entonces entré a esa tienda departamental, duré como un mes y medio y después entré otra vez a una segunda etapa como programador, ¿no? Ahora ya con un sueldo más estable, más bonito, digamos, ya no era sueldo de becario. Eh, Entré en noviembre, duré 2 meses, justo fue, por eso regresé a terapia en diciembre de 2023, porque ya tenía el dinero para ir, ¿no? Entonces, para ese entonces todavía me pagaba esas terapias, en las sesiones, vaya. Y recuerdo que incluso en diciembre de 2023, sí, la psicóloga me hizo este comentario de intenta venir, intenta, pues sí, venir más seguido, ¿no? Y yo le dije que sí, sí seguía trabajando, la verdad, porque yo tenía como que este orgullo de querer trabajar para poder pagarme esas sesiones, ¿no? Que no comenté esto en el primer proceso de terapia, yo me pagué la mayoría de mis terapias, me acabé o sea, se me fue una buena parte de mis ahorros en el 2020 a 2021. Yo puedo confirmar que pagué el 90% de mis sesiones. Solo le pedí ayuda a mi mamá sobre todo, que muchas gracias porque la necesitaba y estuvo para mí. Entonces, pero para este entonces, 2023, ya empezaba como a tambalear un poco mi economía, dado que entré a trabajar a esa tienda departamental en octubre, después me salgo para entrar de programador y justo empezando enero 2024, pues dejo de trabajar aquí y es donde entra esta última etapa que siendo todavía estoy un poco estancado en ella, de pues no saber bien cuál es mi rumbo, vaya, como o qué camino seguir. Me sentía muy perdido en ese momento, por lo cual también dejé de ir a terapia. O sea, diciembre de 2023 fue la última vez que fui a terapia. Y ahora regresar me costó más tiempo, ¿no? Eh, Porque si notan, en los 2 intentos de regreso dejaba pasar 6 meses para regresar. Y esta última vez, que ya puedo ahora sí decirles que mi segundo proceso en terapia inició en octubre de 2024, del año pasado, pero me tardé 8 meses en regresar. No, 10 meses, perdón, 10 meses en regresar. Sí tuve que plantearme bien si, sabes, yo tenía esta idea y sentía mi cuerpo esta necesidad de ir a terapia, dado que ya tenía experiencia previa yendo. Incluso recuerdo que mi pareja, yo, a inicios de nuestra relación, que fue en marzo de 2023, yo le platicaba pues todo esto de cómo iba, ¿no? De cómo fui a terapia, ¿no? Ella le tocó justo este regreso en marzo de 23, mi segundo intento de regreso. Y pues vivió conmigo pues esas 3 citas, ¿no? De 2023. Y ella justo en el 2024, por ahí que era unos 3 meses antes, ella empezó, era su primera vez yendo a terapia, ¿no? Entonces, eso fue también como
un motivante, digamos, un factor importante porque ella estaba, sabes, como que intentando ser una persona más sana mentalmente, ¿no? O quería romper este miedo porque siempre tuvo como que esta idea de ir. Y digamos que yo fui un empujoncito para ella platicándole mi experiencia, pero nunca diciéndole, tienes que ir, no, para nada. Como decía al principio, eso es un proceso individual y cada quien sabrá cuándo ir. Y ella decidió ir. Y eso fue un motivante para mí porque no es que a ella, ¿sabes? Ni ella ni yo somos millonarios, no nos sobra el dinero, pero pagó unas sesiones, varios meses, y las sesiones van entre 500 y 1000 pesos, por no revelar cifras de cada uno de sus terapias, de sus psicólogos, psicólogas, pero es complicado. Y me motivó mucho, la verdad que ella fue y quise iniciar yo también porque yo sabía que no estaba bien, y en octubre de 2024 inicio ese segundo proceso de terapia hasta la actualidad. O sea, ya llevamos un año. O sea, sí les puedo confesar. No sé si en octubre o antes, ¿eh? Yo como que recuerdo que empecé antes. ¿De quién les confirmo? Porque según yo inicié antes. No sé si en septiembre. Porque ya había tenido esas anotaciones para no perder tanto tiempo. Pero según yo inicié antes, la neta no me acuerdo. A ver, vamos viendo rápidamente a mis citas realizadas, según yo. Estas últimas de este último año y el anterior. Según yo sí inicié. Porque eso sí. No, miren, aquí está. Septiembre también, 11 de septiembre 2024. Septiembre, vamos a corregir esto. Eso es septiembre. Pero igual me tardé mucho. O sea, no me tardé 9 meses en regresar. Hasta la actualidad pues sigo yendo a terapia. Y básicamente es, pues yo diría desde el 2022 que vengo arrastrando este tema del trabajo. De tomar un rumbo fijo, de creérmela, porque ahora sí es trabajando más como en mi autoestima, ¿no? Como en... antes no me sentía capaz, ¿sabes? Como de generar ingresos, todo este tema que envuelve un poco a los hombres, como el machismo, ¿no? Como de hombre proveedor, quitarme como esos estigmas, ¿no? Esas ideas. Y mi psicóloga ha sido fundamental en esto, y también mi pareja, la verdad, porque ella siempre me ha respaldado en no te preocupes, ¿sabes? Es tu proceso. Ella además es una chica súper independiente, así que no pasa nada. Y por otro lado, en mi casa también puedo confesar que ni mi mamá ni mi papá me han exigido un peso para la casa, ¿no? Que eso ha sido esencial también para yo querer empezar este proceso, porque pues sí, yo digo, si ya tendría que estar trabajando, ¿no? Era como esta idea que tenía, todos mis amigos ya están trabajando, ¿no? O sea, entonces me sentía como, la neta, estoy súper perdido, estoy valiendo madre, recordaba, yo le decía a mi psicóloga hace un año. Y puedo confesar que hoy en día, pues bueno, sigo sin trabajo, pero sí me siento mejor. O sea, ya no me siento tan decaído, porque incluso recuerdo cuando regresé, algo que me marcó mucho y me asustó un poco, fue que mi psicóloga decía que veía un poco indicios de depresión en mí, y fue algo que pues sí, pues puedo confesar, me asustó, y yo tenía que hacer algo al respecto, ¿no? Y era algo como que ya tenía un poco en la cabeza, porque yo veía pláticas de personas que iban a terapia y que hablaban de depresión, y me sentía demasiado identificado. Entonces, como que lo identifiqué, fui a terapia, septiembre del 24, medio me confirman que, digo, no, de diagnóstico, claro que no, o sea, me dijo que no, son indicios, que era muy pronto para determinar esto, pero pues que me esperaba una vez al mes, y fue en lo que quedamos, y aquí seguimos firmes. Entonces, puedo confesar y decirles que estoy mejor, no se preocupen, les prometo que nadie mejor que yo puede confirmar que estoy mejor y que la pasé mal, pero que poco a poco he ido evolucionando y procesando todos esos momentos, esa información que llega a mí, en no compararme con los demás, ¿sabes? Todos estos pueden decir clichés a lo mejor, pero no sabes lo que te come la cabeza, no pensar todos esos problemas, comparaciones e ideas que a veces ni siquiera te dejan dormir. El insomnio es terrible,
y los pensamientos intrusivos son muy feos, demasiado feos. Pero puedo decir que ahora estoy mejor. Cada vez son muy poco esos pensamientos que tengo. Ya no me comparo con nadie, sino conmigo mismo. Sigo trabajando en estos procesos, tanto en mi proyecto personal, que son este podcast y mi canal de YouTube y mi, digamos, carrera en creador de contenido, y también obviamente en intentar encontrar un trabajo que me dé una economía estable, ¿no? Porque no lo voy a negar, sigo estando un poco a la deriva, pero al menos ya amplió mi rango en buscar trabajo, ya no solo de programador, ahora también de editor, ¿no? Entonces, y obviamente en algún momento espero de creador de contenido, ¿no? Ojalá me pueda pagar, ¿no? Dar la vida para esto, pero no vivo de esta ilusión, ¿no? O sea, sé que hay que trabajar para llegar a eso, y ahí vamos, amigos. Es un poco complicado, pero me enorgullece mucho que no he faltado. Era algo que recuerdo en mi primer proceso, 5 años atrás, era algo que me enorgullecía mucho, seguir y seguir, por más que me costara el dinero y todo. Y desde aquí un saludo a mi papá, que es el que se la ha fletado y me ha pagado estas sesiones en los últimos meses también, porque al principio me las pagaba yo, luego la mitad y luego ya no pude. Entonces, muchas gracias a él también. Y, y nada, eso es hasta ahorita mis procesos de terapia. ¿Qué tal les parecieron? Si tú quieres platicarme alguno de los tuyos, cómo vas, cómo te sientes actualmente. Espero que todo vaya mejor, porque siempre puede estar bien, ¿no? Y este cliché de también está bien estar mal es cierto, pero trabaja para estar mejor, porque no está bien estar siempre mal, pero no está mal tampoco, ¿no? Pero bueno, espero se haya entendido un poco y no revolverse un poco, pero bueno, también me gustaría mucho hablar de un tema en concreto que espero tocarlo con la seriedad que se debe, y es, dado este Día Mundial de la Salud Mental, me gustaría hablar de un tema fuerte, que es el tema del suicidio, y en este sí me voy a basar en varios artículos y científicos que voy a dejar en la descripción por si quieren consultarlos, ¿no? Porque es algo que nos afecta a todos, y sobre todo aquí en México, a los hombres, mucho más a los hombres, pero obviamente también a las mujeres. Pero ahorita quiero que me escuchen para que sepan de qué les estoy hablando. La verdad es que al buscar estos datos y estas estadísticas del suicidio en México, pues sí me sorprendí mucho, y me gustaría hacer un poco de conciencia también con este episodio, basándome en estas notas, ¿no? Y estos artículos, eh, que primero me gustaría mencionar dos artículos. Primero el del Comité Estatal de Información Estadística y Geografía. Me parece que este es que son del año pasado, 2024, que son datos del 2023, ¿no? Básicamente, en México, en 2023 se registraron casi 9.000 suicidios, representando el 1.1 total de las muertes registradas en ese año, ¿no? En México, que ya son muchas, ¿no? Si me lo preguntas a mí, son muchas, ¿no? Y ya después mencionando otro artículo que sí es de la INEGI, es un artículo de septiembre de 2024, que igual son datos del 2023, que nos confirman estos datos, ¿no? Y los suicidios son 8.837 suicidios en 2023, representando el 1.1% de las muertes registradas ese año en México. Y pues lo que puedo decir que me asustó un poco fue pues como el porcentaje de tanto en hombres como en mujeres, que quiero compartírselos, de esos 9.000 suicidios en total que se registraron. El 81.1% son de hombres y el 18.9% son de mujeres. Entonces aquí quiero como que hablarle a los hombres que me lleguen a escuchar, ¿no? Porque es muy notable la diferencia
entre hombres y mujeres, no haciendo menos obviamente a las mujeres, pero es notablemente, se nota que los hombres sufrimos más de esto, en la depresión, en los suicidios, ¿no? Son más, la verdad son datos muy duros y fuertes. Y aquí también tengo una gráfica que nos muestra como por edades de cada 5 años, desde los 10 años, incluso de 10 a 14, 15, 19, 20, 24 y así no se van yendo hasta 60 y más. Aquí quiero resaltar que las mujeres jóvenes, desde los 10 años hasta los 29, en su mayoría son mujeres las que más se suicidan, sobre todo, y aquí destacando que entre 15 y 19 años, o sea, adolescentes, mujeres adolescentes, son las que más se suicidan, como que predominan en estos primeros años de vida, digamos, desde los 10 a los 30, esos primeros 20 años, ¿no? Y en 15 a 19 la estadística es muy fuerte, son 18.8% mujeres se suicidan sobre 8.6% en hombres. Y dirás, ¿por qué los hombres como que en total predominan, ¿no? Como ya en esa estadística total, pues básicamente es porque desde los 30 hasta los 60 y más, los hombres predominan en esta estadística. Digamos, un hombre vive 73 años en promedio en México. Entonces, desde los 30 hasta los 73, 43 años de vida después, pues en ese periodo es donde los hombres pues deciden suicidarse. Y es muy fuerte, pues, porque son ya como, digamos, personas maduras y desde eso que dicen de que a los 25 años tu cerebro madura totalmente, ¿no? O sea, los lóbulos frontales y no sé qué tanto. Entonces es como muy, no sé, muy fuerte pensar que los hombres son los que más sufren en esto del suicidio, o como que son los que más se suicidan. Y también somos los que menos hablamos, porque yo puedo compartir que la gente que conozco, las mujeres son las que más van a terapia. O sea, las que, tanto en donde yo voy a terapia como personas que he hablado que van a terapia, te puedo decir que de 10 personas que yo conozco que van a terapia, 8 o 9 son mujeres. Entonces es duro ver que, hablándole a los hombres, como que las estadísticas no mienten, ¿no? Somos los que más mueren con suicidio, y también los que menos vivimos, o sea, en promedio en edad, porque también las mujeres viven más, 78 años en promedio. Entonces, que esto es para todos, o sea, estos datos son de todos, de hombres y mujeres y de todos los géneros, ¿sabes? Pero es como para hacer conciencia de que está bien sentirte un poco mal y no estás solo en estos momentos, ¿no? Tienes a cualquier amigo a un mensaje de texto de, ¿sabes qué, compa? No me siento bien, hay que salir y a cotorrear un rato, me siento mal, sé que para los hombres es más difícil, pero se tiene que hacer. Creo que es importante, incluso las personas que tenemos esto a lo mejor más presente, como que involucrarte más con tus amigos y preguntarles cómo estás, ¿no? ¿Cómo estás realmente? Y sí platicarlo, porque a veces es solo salir y tomarte una chela y no platicar nada, ¿no? Más como que inhibes los temas con el alcohol y eso no está bien. Es más platicarlo, y obviamente las mujeres también, y qué bueno que ellas son como que las más conscientes y también las que pueden como ayudar no sé, a sus parejas, a sus hermanos, a sus papás a platicarles de estos temas, que dejen de ser tabús, porque son un pilar muy fuerte para que este tema de la psicología, por favor, deje de ser ya tabú en el mundo, que todas las personas de todas las edades digan y tengan en mente de que la terapia es muy importante y que todas la necesitamos. Y con esto también quiero dejar en claro, como que comentar algo importante, que es algo que, digamos, es una pequeña
atribución de mi parte hacia todos ustedes. Y con todo esto, amigos, quiero mencionar que, porque yo sé de antemano que pagar una sesión de terapia para muchas personas, la mayoría es imposible. Son muy caras, como mencionaba a lo largo del capítulo, rondan entre 500 y 1000 pesos en promedio. Así que me gustaría platicarles que hay muchas opciones a las cuales recurrir. Y en esta ocasión quiero agradecerle a la psicóloga Xochitl Rojo por brindarme esta información que les quiero platicar a todos ustedes. De las opciones que pueden ser muy resumidamente, porque repito, yo no soy psicólogo, pero me apoyo en este caso de ella. Por ejemplo, los centros comunitarios o líneas de atención como la línea de vida, no sé si la conozcan, si no se las platico. La línea de vida, que el número es 800-911-2000, otra vez 800-911-2000, que ofrece apoyo de crisis emocionales y salud mental, ¿no? O el Consejo Ciudadano, que el número es 555-533-5533. Otra vez 555-533-5533, que igual está disponible las 24 horas en México. Esa puede ser una opción. O también el acompañamiento psicológico. Que esto, miren, eso quiero entrar en chismecito, porque incluso entre la comunidad psicológica y de la psicología hay como polémica, como que hasta qué cierto punto es acompañamiento psicológico o ya son sesiones de psicoterapia, ¿no? Porque por ahí sé que en México se necesita una maestría para ejercer esa profesión, lo cual es, en palabras como, a lo mejor es como que está raro, ¿no? O ridículo, no sé, pero miren, aquí es puro chismecito. Acá yo no soy profesional de ese caso, pero por ahí me lo platicaron. Entonces está interesante. Pero esos acompañamientos, vaya, que se diferencian un poco de las sesiones, suelen ser un poco más superficiales. Pero también puede ser una alternativa más accesible que el precio de una sesión de psicoterapia convencional, ¿no? O normal, no sé. Son precios más accesibles y a mí, si me lo preguntan, me parece una buena opción. Se me hace chido, la neta. Siento que yo recurriría en algún momento de mi vida a este tipo de acompañamientos. O también puede ser grupo de apoyos o comunidades terapéuticas, ¿no? Estos suelen ser como psicólogos, psicólogas que forman un grupo en ciertas comunidades, colonias, ¿no? Para gestionar a las mismas personas que quieren participar, sea presencial o también ahí virtualmente. La psicoeducación o programas de bienestar emocional, que esos son como talleres, hagan de cuenta, talleres o actividades que fomentan esto, a la participación y la agrupación como de masas, ¿no? De las personas. Normalmente son administrados o lo ejercen personas de redes sociales, ¿no? Como activas en esta rama. O también del gobierno, claro, también. No hay que dejarlo atrás. Y por último, la consejería, que esto está como que más enfocado a las adicciones. También son como un tipo de acompañamiento y como que trabajan esto de la resolución de ciertos problemas, porque al final es como consejo, ¿no? Consejería, así se le conoce. Y así, eso es como la información que quería darles, pero no es lo único que en este caso, por parte de Xochitl, que quiero mencionar para no dejarlo en el aire. Xochitl es mi hermana, que ella estudió psicología y es egresada y titulada, entonces me apoyé mucho en ella, y también que esto ya es como algo que yo quería platicarle a ella y como para dárselo a ustedes, porque les quiero platicar, amigos, que es algo que quise platicar con Xochitl primero. Ella, junto conmigo, vamos a compartirles a ustedes, porque bueno, esa era como una idea que se me ocurrió a mí, de que me pase ciertos contactos de colegas de ellos, y muchas gracias a todas las psicólogas, todos los psicólogos que proporcionaron sus contactos, su número, para todos ustedes, amigos. Es lo que quería
como brindarles, es como pequeña aportación, vaya, sí, espero que a alguien les sirva. Y me encantó la respuesta de todos. Muchas gracias, de verdad. Son más de 15 psicólogos y psicólogas, entonces muchas gracias por pues prestar su tiempo, su experiencia, ¿no? Todo su conocimiento para todos ustedes. Ahora sí, amigos, todos ustedes son parte de esto y espero que a alguien les sirva. Ahora sí que hay varias, ¿cómo se le dice? Ramas, ¿no? Para que puedan echarse una vuelta, ¿no? Muchos de estos contactos son jóvenes, son personas un poco de mi edad, un poco más grandes, algunas un poco más chicas, es raro, pero un poco más chicas, ¿no? Pero entonces espero que les sirva, no sé, porque quería compartir esto con ustedes y muchas gracias de nuevo a todas y a todos los que me compartieron su contacto. Muchas gracias, espero que les llegue esto a ustedes también. Y pues nada, amigos, creo que creo que con eso podemos cerrar, ¿no? Creo que es un bonito cierre gracias a los profesionales de la salud que brindan su apoyo y espero que alguno de ustedes se anime, ¿no? Para dejar atrás un poco, como mencionaba, ese estigma, ¿no? Y que deje de ser tabú para todas las personas de cualquier edad. Espero que les sirva, que les funcione, que se eche una vuelta. Aquí en la descripción van a estar los contactos, ya sea los números o arrobas de ciertas redes para que vayan y las chequen. Igual si lo están viendo en YouTube, pues ahí se puse como ¿cómo se dice? Como una foto, su ficha, vaya, de publicidad, como de los consultorios, ¿no? O de la información de sus contactos, ¿no? Entonces están todas bonitas, ahí las guardé y las estoy compartiendo con ustedes. Y pues nada, amigos, espero que les haya gustado mucho ese episodio. Es un poco fuerte emocionalmente platicar de todos esos temas, pero para mí es algo necesario. Y muchas gracias a ustedes por escucharlo. Y pues nada, espero que tengan un bonito día. Un bonito día de la salud mundial, del Día Mundial de la Salud Mental para todos ustedes. Y una bonita semana, bonito mes y bonito lo que resta del año. Recuerden que yo los quiero mucho y espero de corazón les sirva algo de este podcast. Si no fueron mis palabras, espero de corazón sean los contactos de sus profesionales de la salud. Y pues nada, tú y yo nos veremos en el siguiente capítulo, que es el último domingo de octubre, ¿va? Y pues nada, nos vemos después. Bye.